Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que parece cotidiana, casi trivial, pero que esconde una advertencia que puede cambiar e incluso salvar vidas. Imagina beber agua una y otra vez, porque la boca le está seca, peinarte y encontrarte con mechones de pelo entero en tu cepillo. O respirar con dificultad tras un solo tramo de escaleras. Suena rutinario, ¿verdad? Algo que solemos achacar a los años o al cansancio. Pero déjame ser directo. Puede que no sobrevivas si esa indiferencia se mantiene demasiado tiempo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estás conmigo, escribe en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es en tu ciudad. Me encanta ir a imaginar este tejido invisible de personas compartiendo su momento nocturno en rincones distintos del mundo. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo claramente el día en que todo empezó a tener sentido para mí. Mi madre, que siempre había sido la mujer más práctica del barrio, no se exagera por una tos ni por un dolor de rodilla, se desmayó de repente en la cocina. Fue un susto monumental. El pan aún estaba en el horno, el agua por hervir, y ella en el suelo. En ese instante, se fracturó la rutina tranquila que nos engañaba, haciéndonos pensar que los achaques eran inofensivos. El hospital nos dio la noticia. Aquellos síntomas que tanto habíamos atribuido a la edad eran la consecuencia de una anemia ferrítica profunda. No era fatiga común. Era deficiencia de hierro con consecuencias reales para el corazón y el cerebro. Aquella tarde sentí la culpa de haber pensado tantas veces. Es normal, está mayor. Comprendí que lo normal puede ser un disfraz engañoso, muy peligroso. Desde entonces comencé a estudiar, observar y escuchar con otro oído los relatos de las personas que llegaban a consulta. Empecé a detectar patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Uñas que se ahuecaban como cucharas, labios resecos hasta partirse, ancianos que se habían resignado a dejar el dominó porque olvidaban las jugadas. Lo curioso es que, al contar sus historias, muchos lo hacían casi con humor. Doctor, me estoy despidiendo de mis pestañas. Parece que se van de vacaciones, sin mí, me decía una señora entre risa y cansancio. Y esa ironía tierna era como un velo. Ocultaba algo que de gracioso tenía muy poco. Una enseñanza de la vejez. A propósito, la gente mayor desarrolla un don para minimizar el dolor, como si al restarle dramatismo consiguieran domesticarlo. Pero lo que aprendí es que ese talento para resistir también puede volverse contra ellos si disimulan demasiado. La enfermedad se envalentona. De hecho, entre tanto examen y consulta, conocí detalles de lo más raros. Uno de esos datos curiosos que la ciencia acumula es la relación entre la falta de hierro y ciertos antojos extraños. Algunos pacientes confesaban que masticaban hielo compulsivamente, hasta destrozarse los dientes. Parece que este hábito, llamado pagofagia, está estrechamente ligado a la deficiencia de hierro. Una rareza difícil de explicar, pero fascinante. Y aquí lanzo una pregunta abierta que los académicos
aún debaten. ¿Realmente la fatiga en la vejez es siempre causada por un deterioro inevitable? ¿O estamos, en muchos casos, ante deficiencias nutricionales malentendidas? La literatura científica está dividida. Hay quienes defienden que la fatiga de los mayores es multicausal, pero cada vez más evidencias apuntan a que al menos una parte significativa proviene de nutrientes faltantes, especialmente minerales como el hierro. A lo largo de los años, ese debate ha moldeado mis reflexiones diarias. Las estadísticas son frías, pero la mirada de un paciente agotado por subir apenas 2 escalones es cálida y demandante. Lo que la ciencia discute en congresos se traduce en vidas que se apagan lentamente, sin que nadie dé con la tecla correcta a tiempo. De hecho, la sensación de ahogo vital se describe a menudo como si el cuerpo pasara de mover agua fresca a empujar barro por sus venas. Es una analogía que vuelvo a repetir porque ayuda a imaginarlo. La sangre con poca hemoglobina transporta oxígeno como un correo perezoso que siempre llega tarde. El cerebro espera. El corazón se sobrecarga. Y nosotros confiamos en que solo sea la edad. A veces, lo admito, también he sentido la tentación de culpar a los años, pero entonces me acuerdo de mi madre, hoy, con más de 80 años, andando por el parque con una vitalidad que muchos de 50 envidiarían. El secreto no fue un pacto con los dioses, ni una pócima milagrosa. Fue el reconocimiento temprano de lo que pasaba en su sangre. Ese sencillo mineral llamado hierro. Y si me permites un toque de humor para aligerar tanta gravedad, todavía recuerdo cuando insistí a un amigo que se hiciera un análisis. ¿Qué me van a encontrar distinto?, me preguntó. Le respondí bromeando, a lo mejor descubres que eres primo lejano de un imán. Después de todo, tu cuerpo pide hierro. Se rió. Fue a hacerse la analítica y confirmamos su déficit. Desde entonces, siempre me guiña un ojo cuando pasa cerca de la ferretería. Doctor, no sea que me atraiga el destornillador. Estas historias tempranas, junto con las metáforas extrañas y las risas que alivian, marcan el arranque de un tema del que hoy quiero hablar, porque lo que empieza por sequedad de boca o cansancio tras unas escaleras puede acabar en un ingreso hospitalario, con el corazón luchando contra una marea lodosa en vez de un río cristalino. Y ese primer golpe de realidad me cambió para siempre. La vejez no es la culpable automática. La deficiencia de hierro es con frecuencia la protagonista que acecha, silenciosa. Cuando pienso en las historias que más me han marcado, me viene a la memoria el desfile de rostros y voces que he conocido en estas décadas de consulta. Cada persona llega con un problema que considera nimio, algo que puede esperar, o que se atribuye al implacable paso del tiempo, pero bajo esa apariencia doméstica se esconde, muchas veces, el denominador común de la deficiencia de hierro. La primera historia que quiero contar es la de Doña Pilar, una abuela risueña que cada mañana se reunía con las vecinas bajo el pretexto de charlar, pero que en realidad funcionaba como la emisora local de cotilleos y buenas noticias del barrio.
Un día entró en la consulta con voz apagada, como quien ha perdido su programa de radio. Doctor, me sabe mal, pero me duele hablar. La lengua me arde y la boca está siempre reseca. Yo, por costumbre y prejuicio, pensé, son achaques de la edad. Y ahí está el error. Uno que cometemos los médicos, los hijos y los propios pacientes. El laboratorio reveló lo innegable. Su nivel de ferritina estaba hundido. Es decir, se había quedado sin reservas de hierro. El diagnóstico explicaba no solo su dolor de lengua, sino también las noches sin sueño y el humor decaído. Meses después, con tratamiento y dieta mejorada, volvió a entrar tarareando canciones y, con una picardía que me arrancó una carcajada, me dijo, ya puedo volver a cotillar sin dolor. Aquella recuperación no sanó únicamente su lengua, le devolvió el alma de comunicadora. Luego está don Gregorio, que llegó, presumiendo de mano firme en el golf, pero me enseñó su uña del dedo índice, un cuenco perfecto, como la forma de una cucharilla de café. Mire, parece que nací con un plato pequeño en la mano, comentó entre risas. Y yo, insensato, le respondí que era cosa de la edad. Un mes más tarde recibí la llamada. Se había desplomado en el campo de golf, los pulmones llenos de líquido, el corazón exhausto. Fue un despertar doloroso para mí como profesional. Aquella uña cucharilla no era una anécdota curiosa, era un estruendo de alarma que yo no supe escuchar en su día. Hay algo de sabiduría amarga en la vejez. No todo síntoma curioso es normal. Lo que para el observador superficial parece un capricho de la naturaleza, para el médico atento, debería ser una clave. Los mayores nos enseñan con su experiencia que hay que saber distinguir entre lo que el tiempo desgasta y lo que la carencia destruye. Una información rara que descubrí tras muchos casos es la asociación entre la deficiencia de hierro y la caída de las cejas, algo que yo mismo habría jurado impropio del mineral. Hubo una paciente, Rosario, que lloraba porque la almohada amanecía salpicada de vellos de ceja. Ni pintándome me siento yo, confesaba. En su análisis, los valores de hierro eran bajísimos. Tras meses de suplementación, sus cejas volvieron poco a poco a poblarse. Una recuperación aparentemente estética, pero que devolvió identidad y autoestima. Envejecer sin cejas puede parecer liviano hasta que la propia imagen se desvanece en el espejo. También recuerdo a Mercedes, una mujer conocida por no perder nunca una partida de cartas. Un día me reconoció que estaba cansada, que ya no lograba recordar qué carta había tirado y repetía jugadas. Ese olvido la apartó de la mesa, de sus amigas, de un círculo social que es clave para la salud emocional en la vejez. ¿Era Alzheimer? No, era hierro, con sus niveles restablecidos. Volvió a reír, sentada entre naipes. El hierro, invisible como es, le devolvió la memoria inmediata. Y ahí entramos en un debate importante todavía abierto en la comunidad científica. ¿Cuánto de lo que consideramos deterioro cognitivo normal en la tercera edad es realmente reversible con medidas nutricionales? Nadie puede decir que todas las pérdidas se deban al hierro, por supuesto, pero varias investigaciones sugieren que un porcentaje
significativo de olvidos benignos pueden estar ligados a déficit de micronutrientes. Es un terreno áspero porque la sociedad se ha acostumbrado a pensar que los años quitan memoria. Y romper ese mito es un proceso lento, académico y cultural. Estos relatos tienen un elemento común. Todas las personas pensaban que sufrir era parte del proceso natural de envejecer. Y ese estigma, esa resignación institucionalizada, es uno de nuestros peores enemigos. Recuerdo que uno de mis pacientes, cuando le propuse hacerse análisis, me replicó con cierta ironía: «Doctor, ¿de qué me sirve saber si la receta de la vida ya está escrita?». Contesté con un guiño: «Quizá no podamos cambiar la receta completa, pero podemos añadir un buen postre». Un poco de humor ayuda a que el mensaje cale, como aquella vez que un enfermero joven preguntó a una anciana si padecía astenia, término técnico para el cansancio. Ella respondió: «No lo sé, hijo, pero tengo a 3 nietos y ese es el único astenia que conozco». Las historias de Pilar, de Gregorio, de Rosario, de Mercedes, son fragmentos que muestran cómo la falta de hierro se disfraza de edad. Lo que entendemos como arrugas, achaques o torpeza, a menudo es la voz del cuerpo diciendo: «Oye, dame oxígeno, dame hierro». Que estos casos sean frecuentes debería movernos a reflexionar. El hierro no solo alimenta la sangre, también sostiene la dignidad. Poder seguir charlando, jugando a las cartas, mirándose al espejo con reconocimiento. Esos gestos de bienestar dependen de un mineral diminuto. Cada vez que un paciente me relata su mejoría tras reponer niveles, recuerdo el momento de angustia inicial, cuando pensaban que todo caía en picado sin solución. Y lo sorprendente es que la mejoría puede notarse en pocas semanas. La respiración, al subir escalones, se vuelve más ligera. La lengua deja de doler. Los olvidos se reducen. Es casi como un renacimiento microscópico, invisible a los demás, pero vívido para quien lo experimenta. El recorrido por estas historias no es solo un recuerdo clínico, es una advertencia íntima. Al menor síntoma extraño, mejor buscar respuestas que resignación. Y sí, muchas veces la respuesta está en el hierro, ese compañero silencioso, sin el cual el cuerpo se convierte en un motor que funciona con gasolina aguada. Cuando contemplamos la vida de los mayores, solemos imaginar el paso del tiempo como una especie de río lento e inevitable, pero pocas veces reparamos en lo que significa, en términos biológicos, que la sangre no transporte suficiente oxígeno porque el hierro falta. Y es ahí donde aparece la hipoxia tisular, ese estado sigiloso en el que los tejidos del cuerpo se van quedando sin el aire interior que necesitan. Lo explico siempre con una metáfora sencilla. Es como si la ciudad de tu organismo funcionara con farolas y semáforos eléctricos, pero los cables no recibieran la corriente adecuada. A primera vista, todo parece en pie, pero pronto los semáforos empiezan a apagarse, los transeúntes tropiezan y el caos se apodera del tráfico. En el cuerpo ocurre lo mismo. Músculo, cerebro, corazón. Cada célula sufre una confusión constante por falta de oxígeno. En consulta, varios pacientes
me describen sus sensaciones, con imágenes que a veces me sorprenden. Una señora me dijo que era como tener el pecho estrecho, como si me hubiesen cambiado el aire por arena, mientras que un abuelo insistía en que se mareaba, como aquellos viejos televisores que perdían la señal y solo mostraban nieve gris. Esa clase de imágenes humildes valen más que una tabla de laboratorio para entender la angustia física que sienten. Y la consecuencia más dramática es sobre el corazón. El pobre músculo, fiel como un caballo de tiro, se ve obligado a bombear más rápido para cumplir con la tarea imposible. Mover sangre que apenas puede cargar oxígeno. De joven, con fuerza, quizá lo resista, pero a los 70 u 80 años, el motor se fatiga, el pecho se llena de líquido y la palabra infarto aparece en la conversación, como un vecino indeseado que nadie quiere ver. Lo curioso es que esta hipoxia progresiva tiene un ritmo tan discreto que la mayoría ni la nota hasta que la vida cotidiana ya está resquebrajada. Un día suben 2 escalones y sienten que han corrido una maratón. Otro día olvidan con facilidad el nombre de un vecino. Al siguiente, les cuesta prestar atención a una simple conversación televisiva. Y entonces pensamos, bueno, es la vejez. Error frecuente, peligroso. Aquí enlazo con una enseñanza clásica de las personas mayores. La sabiduría del aguantar se paga cara. Quien aprende a soportar el frío, el dolor y la fatiga sin queja, se convierte también en alguien que enmascara síntomas vitales. Y esa resistencia, tan elogiada culturalmente, juega un papel devastador con la deficiencia de hierro. Entretanto, existen curiosidades que la ciencia va descubriendo. Una, bastante sorprendente, es la relación entre déficit de hierro y el síndrome de piernas inquietas durante la noche. Imagínate querer dormir, pero tu cuerpo activa un ritmo de baile involuntario a las 2 de la mañana. A veces se lo describen como calambres, otras como cosquilladas incómodas. Da igual el término. Lo cierto es que impide dormir, agrava el cansancio diurno y genera un círculo vicioso. Ese dato, aunque marginal, en la literatura durante años, hoy se considera un indicador relevante del hierro bajo. La academia, evidentemente, sigue discutiendo. Hay investigadores que insisten en que mucha anemia en personas mayores es inevitable. Un simple reflejo del envejecimiento de la médula ósea. Y otros argumentan con fuerza que gran parte de estos casos se podría revertir con mejor nutrición y diagnóstico temprano. Ahí está el debate. ¿Hasta qué punto la anemia es una enfermedad en sí misma o solo un acompañante de la edad? No existe aún la unanimidad, y eso significa que muchos pacientes siguen atrapados en zonas grises, donde su fatiga no merece tratamiento por etiquetarse como lo normal. Personalmente, me inclino a defender que lo normal es sentirse vital, hasta que la biología insiste en recordarnos otra cosa, y que mientras exista una posibilidad de revertir los síntomas, debemos intentarlo. Nada hay de noble en resignarse a la falta de aliento. A veces bromeo con los pacientes para suavizar la dureza del asunto. Por ejemplo, un hombre me dijo
que al subir la cuesta hasta su huerto tenía que parar varias veces. Y yo le respondí: lo curioso es que no se cansan las calabaceras, doctor. Igual son ellas las que tienen buen nivel de hierro. Se rió. Pero gracias a esa conversación, empezó a cambiar su dieta y, en pocos meses, volvió a cultivar sin ahogos. La hipoxia tisular opera silenciosa. Sus efectos sobre la memoria son insidiosos. Leer un libro y olvidar lo que decías 10 minutos atrás. Repetir los mismos chistes sin notar que ya los contaste. Buscar las llaves en la nevera. Esos pequeños olvidos que hacen sonreír a los nietos pueden ser en realidad señales precoces de que el cerebro no está recibiendo lo que necesita. De nuevo, confundimos vejez con deficiencia. No es solo cuestión de ciencia, es cuestión de justicia vital. Porque cada tarde que un anciano suspira exhausto, creyendo que ya es normal ser lento, en verdad está siendo víctima de este proceso sutil de hipoxia. Y si para recordarlo ayuda un toque irónico, no, la naturaleza no nos diseñó para ser barómetros humanos de cansancio constante. Nos equipó con energía para vivir hasta el último día en movimiento. El hierro, esa chispa escondida, es el interruptor imprescindible para que la electricidad vuelva a iluminar la ciudad interior. El enemigo, a veces, no viene con rostro severo ni con nombre complicado. Al contrario, se cuela en nuestra mesa a través de rutinas que parecen inofensivas, incluso saludables. Me refiero a esas pequeñas trampas de la vida diaria. El café de la mañana, que huele a abrazo. La taza de té, que acompaña tardes de charla. El vaso de leche nocturno, que recuerda la infancia. 3 gestos tiernos y 3 saboteadores implacables de la absorción del hierro. Lo descubrí viendo a mis propios pacientes. Una señora que cada día, religiosamente, combinaba su filete de ternera con una taza de café doble para redondear el almuerzo. Otro abuelo que juraba sentirse más ligero después de beber té verde con cada comida, como si fuera elixir para la longevidad. Y los que no podían dormir sin el cálido vaso de leche. Años con esas costumbres. Y finalmente aparecían en la consulta extenuados, con uñas quebradizas, a piel ceniza, mirada cansada. La explicación, sencilla y cruel. Los taninos del café y el té, junto con el calcio de la leche, compiten con el hierro como si se tratase de un asiento estrecho en un autobús abarrotado. Gana el calcio, ganan los taninos. El hierro pierde la partida y se queda esperando fuera, sin poder entrar. Nos creemos virtuosos por esas bebidas, pero en realidad estamos cerrando la puerta al nutriente que tanto necesitamos. De la experiencia de los mayores, he aprendido una enseñanza deliciosa. Los hábitos más arraigados son los más complicados de cuestionar. Si una mujer ha pasado 50 años desayunando café con leche, no será fácil convencerla de dejarlo para más tarde. Pero a menudo, cuando les propongo un cambio tan pequeño como retrasar la bebida 1 hora después de la comida, se produce un milagro clínico. Sus análisis mejoran. Su vitalidad regresa. Un ajuste ínfimo que merece la pena. Hay información curiosa también. Algunos estudios han observado que, en comunidades que consumen té negro
en grandes cantidades. La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro llega a duplicarse. Eso dio pie a toda una rama de nutrición comparada que todavía se debate en círculos académicos. ¿Hasta dónde podemos culpar a la infusión cultural de un país de sus niveles de anemia? La respuesta no es sencilla, pues la dieta global y la genética también influyen. Pero no deja de ser llamativo que un gesto tan amable como una tetera compartida pueda esconder semejante coste fisiológico. Frente a esto, suele romperse un debate académico encendido entre los nutricionistas. Algunos defienden que la leche a diario es indispensable para proteger el calcio de los huesos en la vejez. Otros recuerdan que ese calcio puede bloquear el hierro y que el equilibrio debería ajustarse con cuidado. No existe todavía una voz única, sino una tensión todavía abierta que exige individualizar cada caso. Y a los pacientes no se les puede pedir que lean 30 papers. Esperan una orientación clara, no una batalla entre expertos. En mi consulta, yo lo reduzco a una frase sencilla: el hierro come primero, el café y la leche después. Es casi un eslogan que grabo en sus memorias. Quizá no recuerden los números exactos, pero sí, la regla de oro: dejar respirar al hierro durante la primera hora tras una comida rica en ese mineral. Me han dicho después, sonriendo: doctor, cada vez que veo mi taza de café, escucho su voz como si fuera un árbitro de partido. Y claro, no son solo las bebidas. También los fármacos juegan malas pasadas. Los antiácidos, por ejemplo, reducen el ácido clorhídrico del estómago, que es esencial para extraer hierro de los alimentos. Cualquier anciano con problemas gástricos a menudo está condenado, sin saberlo, a una absorción mínima. He tenido pacientes que tomaban esos medicamentos como caramelos durante 10 años. Sus estómagos estaban tranquilos, pero su sangre daba señales de auxilio. El conocimiento de esto me recuerda una especie de paradoja. Cuanto más mayores, más medicamentos, y cuanto más medicamentos, menos eficiente nuestra absorción de nutrientes. El círculo vicioso está servido. Hay que revisar esa lista de pastillas con el mismo cuidado que se revisa una despensa. ¿Qué está restando lo que deberían sumar los alimentos? En una ocasión, a un paciente le expliqué que su hierro desaparecía como si tuviera un ladrón en casa. Él me interrumpió con ingenio: pues ya sé quién es, mi cafetera italiana. Todos en la consulta nos reímos, y desde entonces bautizamos al café con el apodo de el pequeño ladrón. A veces bautizar ayuda a visualizar, y visualizar es el primer paso para cambiar. La sabiduría práctica que nos ofrecen los mayores es clara. Ningún hábito está exento de consecuencias, por inocente que parezca. Y si bien es difícil arrancar tradiciones, es posible ajustarlas, retrasarlas, ponerles un marco. No hablo de prohibir, sino de negociar con el cuerpo. Hay un tiempo para el hierro y un tiempo para el café. Al saberlo, la botella cotidiana de oxígeno se llena un poco más, y el corazón respira con alivio. Podría parecer un detalle minúsculo, casi demasiado simple para ser importante, pero la vida humana, al final, se sostiene en detalles así. En esa taza de menos,
En esa hora de espera, se esconde la posibilidad de evitar una hospitalización. Y eso, para cualquiera que haya sentido su pecho agitado, subiendo 3 escalones, significa muchísimo. Cuando la gente me pregunta cómo detectar que está faltando hierro, siempre respondo: escucha tu propio cuerpo como escucharías a un amigo. Y es cierto, porque las señales están ahí, gritando con paciencia. No se trata de un susurro suave, se trata de 10 voces distintas que, juntas, hacen un coro que desafina a propósito para llamar tu atención. Permíteme repasarlas con calma, porque cada una tiene una imagen vivida que merece quedarse en nuestra memoria. La primera es la boca seca, la lengua dolorida. Piensa en un campo sin riego, agrietado y polvoriento. Así se describen muchos pacientes. Beben agua continuamente. Se aplican bálsamos labiales, pero aún así, sienten la piel y la lengua castigadas. Cuando el hierro escasea, la mucosa pierde vitalidad, y hablar o cantar se convierte en incómodo. Recuerdo a Pilar, que decía que el karaoke con sus amigas había dejado de ser su entretenimiento porque la garganta parecía papel de lija. La segunda señal: las uñas se transforman en pequeñas cucharillas. No es metáfora, es literal. Se arquean, se hunden en el centro y se quiebran con facilidad. Algunos lo justifican diciendo que es cosa de la edad, pero yo lo explico así. El hierro es como el arquitecto que da solidez a la queratina. Sin él, la estructura se ablanda y se curva. Es tan visible que se convierte en espejo público de lo que ocurre en la sangre. La tercera voz es el pelo que abandona el cuero cabelludo como si desertara de la batalla. A diferencia de la caída típica por edad, esta pérdida parece repentina, con mechones enteros atrapados en el cepillo. Algunos pacientes me dicen: hasta las cejas se me van. Y cuando regresan, tras tratarse, suelen bromear: doctor, mis pestañas vuelven a saludar al viento. En cuarto lugar, están los escalones, que parecen montañas. Ejemplo clásico: una paciente que podía recorrer media ciudad caminando, pero de pronto se agotaba en el tramo entre el portal y el tercer piso. El corazón, sin hierro, late desbocado, como coche que quiere subir una cuesta con el depósito vacío. Y el pecho late más rápido, no porque falte entusiasmo, sino porque falta oxígeno. La quinta señal es el zumbido insistente en los oídos. Esa especie de tinnitus que aparece como radio, mal sintonizada. Muchos lo relatan así: un murmullo interno que se intensifica en la noche, justo cuando quieren dormir. A veces lo acompañan mareos, como si el cuerpo fuese barco en marejada. No siempre se lo asocia al hierro, pero la relación es más frecuente de lo que creemos. La sexta: las piernas inquietas en la cama. Te tumbas, quieres descansar, y justo entonces tus músculos inician un concierto involuntario. Levantas las piernas, las bajas, te giras, y el sueño, que ya de por sí es ligero en la vejez, se convierte en batalla perdida. Para mí, es un indicador casi tan útil como una analítica. Las piernas revelan en la noche el déficit oculto del día. La séptima: infecciones que no dan tregua y heridas que cicatrizan
a paso de tortuga. El hierro es el material de las armas con las que luchan las defensas del organismo. Si falta, es como enviar un ejército desarmado a una batalla. Una herida mínima se convierte en herida eterna, y los resfriados encadenados parecen visitas anunciadas de un huésped molesto. Octava voz. El rostro, que pierde color como una flor que se deshidrata. El tono se vuelve pálido. Los labios pierden la vivacidad. Las manos y los pies parecen hielo. Es curioso. Hay pacientes que ocultan este síntoma bajo capas de maquillaje o guantes, pero lo que realmente piden es que su sangre vuelva a brillar. Novena señal. La atención y la memoria resbaladizas. Un abuelo me confesó que había quemado 3 veces la cena porque olvidaba bajar el fuego, y otro que repetía el mismo chiste en la sobremesa hasta que ya nadie reía. El hierro no es simplemente un mineral de la sangre, es una llave del cerebro. Y cuando falta, la neblina mental se extiende. Aquí aparece un debate vivo en la ciencia. ¿Hasta qué punto la carencia de hierro condiciona la salud neurológica a largo plazo y aumenta el riesgo de demencia? Las voces son diversas, pero la sospecha es firme y merece más investigación. Y 10ª señal. El ánimo apagado. Esa sensación de que simplemente cuesta demasiado levantarse de la cama. La falta de hierro altera neurotransmisores y junto con la fatiga constante puede dar la impresión de depresión. Es como vivir con la alegría atrapada bajo un peso invisible. De todas estas, un detalle curioso. Hay quienes confiesan antojos rarísimos, como masticar hielo compulsivamente, en esa pagofagia, documentada en manuales médicos. Aparece con frecuencia en la consulta, y es sorprendente cómo al corregir el hierro, ese impulso desaparece. ¿Por qué ocurre? Nadie lo sabe con certeza. La hipótesis oscila entre el alivio de la inflamación bucal y un reflejo neurológico. Contar estos 10 rasgos a un paciente es casi un test de autodiagnóstico. Les pido que levanten un dedo por cada síntoma que reconocen en sí mismos. Y cuando las manos se quedan en alto, con 3, 4, 5 dedos, vemos la gravedad del cuadro. No siempre es agradable, pero es honesto. Y una cosa graciosa, para terminar de aligerar. Más de una vez, alguien me ha dicho, «Doctor, con tantas señales, usted parece astrólogo del hierro, leyendo mis uñas como cartas del tarot». Yo sonrío. Bueno, al menos aquí las predicciones podemos verificarlas con un simple análisis. Así es como el cuerpo habla, de 1000 formas distintas. Cuando el hierro se ausenta, la clave está en escucharlo sin despreciar su voz por la edad. Porque lo que empieza en una lengua reseca puede terminar en un corazón exhausto. Y si sabemos leer esas señales, podemos adelantarnos al destino que parecía inevitable. El envejecimiento se presenta casi siempre como una fuerza inevitable, un enemigo al que no se puede vencer. Pero lo cierto es que el proceso de hacerse mayor no es homogéneo. Hay quien a los 70 corre maratones y quien a los 60 apenas sube un par de peldaños de la escalera sin detenerse a recuperar el aliento. ¿Dónde está la diferencia? En gran parte, en cómo el cuerpo gestiona nutrientes esenciales. Y el hierro
es uno de los principales protagonistas de esa desigualdad. A medida que envejecemos, todo el aparato digestivo se transforma. El estómago, esa caldera confiable que a los 20 podía digerir un banquete sin pestañear, comienza a producir menos ácido clorhídrico. Y ese detalle, que en apariencia no parece gran cosa, tiene un efecto directo. Con menos ácido, resulta mucho más difícil separar el hierro de los alimentos que lo contienen. Es como si la lavadora de tu cuerpo empezara a usar jabón diluido. La ropa nunca se queda verdaderamente limpia. Así, el filete más jugoso o la ensalada más verde van dejando menos y menos hierro disponible. He tenido pacientes que culpaban a los años de sus digestiones pesadas, convencidos de que ese malestar era inevitable. Pero cuando analizábamos sus niveles, lo que en realidad estaban experimentando era un círculo vicioso: menos ácido, menos absorción de hierro, más fatiga, más medicamentos para tratar la acidez, los cuales, a su vez, reducían todavía más la producción de ácido. Un loop perfecto del que era difícil escapar si no lo reconocíamos a tiempo. Aquí hay una lección sabia de la vejez. El cuerpo no avisa con sirenas, avisa con susurros. El dolor de estómago, la digestión lenta, la necesidad de un antiácido antes de dormir, son pistas. Pero como solemos minimizar esos signos, acabamos aceptando la carencia como destino en vez de como señal de alarma. Y no se trata solo del ácido del estómago. A medida que los años se acumulan, las enfermedades crónicas aparecen como invitados que nunca se van. Diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, artritis. Cada una de estas condiciones tiene la capacidad de interferir en el metabolismo del hierro. A veces es por medicamentos que causan microhemorragias invisibles, otras por procesos inflamatorios que secuestran al hierro dentro de las células sin dejarlo circular donde se necesita. Es como tener el almacén lleno, pero con las puertas cerradas. Un dato curioso que no suelo dejar de mencionar es lo ligadas que están las mujeres a esta historia. Muchas llegan a la vejez con reservas de hierro ya disminuidas, porque pasaron décadas con menstruaciones abundantes, sin haber recibido nunca suplementos o alimentación adecuada. Al llegar la menopausia, aunque dejan de perder hierro, lo hacen desde una base ya vacía. Es decir, para algunas abuelas, la vejez empieza con créditos en negativo. Y claro, el cuerpo no perdona esa contabilidad. En este punto, surge un debate muy vivo en el mundo académico. ¿Hay que suplementar de manera preventiva a todas las personas mayores con hierro? Algunos sostienen que sí, para evitar el deterioro progresivo. Otros, en cambio, defienden que el suplemento indiscriminado puede traer riesgos, ya que el exceso de hierro también genera daño, especialmente en hígado y corazón. La cuestión está lejos de resolverse, y probablemente la solución esté en el punto medio: análisis periódicos y decisiones individualizadas. Pero el simple hecho de que el mundo científico no se ponga de acuerdo demuestra la complejidad del tema. En mis consultas, lo que observo es que siempre que abordamos de raíz la absorción, revisando medicamentos, ajustando la dieta
y corrigiendo déficits. Las personas recuperan energía con rapidez. Es sorprendente cómo alguien que se resignaba a vivir encorvado y apagado, tras unos meses de intervención, vuelve a salir a caminar o incluso a bailar en el centro social del barrio. Un momento que recuerdo con afecto fue cuando Antonia, de 78 años, volvió para su revisión después de haber mejorado con suplementos. Me dijo: «Doctor, me siento como una de esas velas que pensábamos acabada. Alguien la encendió otra vez y ahora brillo». Esa metáfora me pareció perfecta, porque, en el fondo, lo que hacemos con el hierro es precisamente eso: encender luz allí donde la memoria decía que solo quedaba sombra. Entretanto, algunos pacientes traen anécdotas insólitas de su vida familiar. Hace poco, una señora me confesó que en las reuniones sus nietos le decían: «Abuela, habla otra vez de tus medicinas mágicas. Parece que tienes un laboratorio entero dentro». Ella se reía, aunque con cierta preocupación. Era consciente de cuántas pastillas tomaba para sus distintos diagnósticos. Esa mezcla de humor y resignación sintetiza lo que quiero explicar hoy. A mayor edad, mayor número de fármacos, y con ellos más interacciones que boicotean nutrientes vitales. Una curiosidad científica que suelo traer al tema es la llamada anemia de las enfermedades crónicas. No se trata de que falte hierro en el organismo, sino de que el cuerpo lo almacena de forma tan hermética que no se puede utilizar. El sistema inmunitario, en su intento de proteger al organismo de infecciones, captura el hierro porque muchas bacterias también lo necesitan. Pero ese mismo mecanismo defensivo deja sin abastecimiento a nuestros tejidos. Es casi una paradoja. El cuerpo actúa como un portero celoso que encierra las llaves en un armario para que nadie las coja. Y al hacerlo, impide que nosotros mismos podamos utilizarlas. El verdadero reto para todas las personas mayores es entender que la vejez multiplica las vulnerabilidades. El hierro no es solo un número en una analítica. Es la diferencia entre caminar sin aire o poder bailar en una boda familiar. Y la vulnerabilidad que imprime la edad no debería servir como excusa para rendirse, sino como razón para estar aún más atentos. Porque al fin y al cabo, el hierro determina no solo la duración de la vida, sino su calidad. Lo he visto en pacientes que, una vez tratados, recuperan pasatiempos abandonados, vuelven a salir al parque con los nietos, retoman conversaciones con risa fácil, casi como si hubieran rejuvenecido una década en unos meses. Y si algo me ha enseñado la medicina, es que cuando hablamos de longevidad, cada año recuperado de vitalidad vale tanto como oro. El siguiente paso, una vez que entendemos cómo la edad y las enfermedades nos roban hierro, es descubrir cómo recuperarlo de la forma más natural posible a través de los alimentos, porque, aunque los suplementos médicos tienen su papel en algunos casos, la verdadera base de una vida rica en hierro está en nuestra dieta de cada día. Y aquí es donde entra en juego un verdadero arsenal culinario que puede parecer sacado de un mercado mediterráneo, variado y colorido. Me gusta comenzar por los reyes indiscutibles, los moluscos, y ostras, mejillones, berberechos, pequeños tesoros que concentran hierro en una forma muy fácil de absorber.
Recuerdo a una de mis pacientes, Carmen, que cada lunes se reunía con sus amigas para una improvisada fiesta del mejillón en el barrio. Cuando vinieron los resultados de su análisis y sus niveles de hierro habían mejorado, me dijo entre risas: «Doctor, ya lo sabía yo. Es imposible estar triste frente a una cazuela de mejillones». Y tenía razón. A veces la terapia se encuentra mucho antes en un plato que en una receta farmacológica. Otro alimento poderoso es el hígado, ese órgano que muchos rechazan por su sabor fuerte. Sin embargo, con apenas 100 gramos, se pueden cubrir varias veces las necesidades diarias de hierro. Un paciente me confesó que se decidió a probarlo por recomendación mía, aunque lo disfrazó con cebolla caramelizada y un toque de vino tinto. Si tengo que curarme, al menos que me sepa bien, dijo. En pocas semanas se notaba menos cansado. Quizás la clave no era solo el hierro, sino la nueva actitud de recuperar fuerza desde la cocina. El tercer grupo son las carnes rojas, magras. La proteína animal proporciona hierro hemo, que se absorbe con facilidad. Curiosamente, muchos ancianos reducen la carne en su dieta, no por convicción ética, sino porque la masticación se vuelve difícil o la digestión más pesada. He aprendido a aconsejar cortes tiernos, preparaciones suaves, pequeños guisos, porque no se trata de devorar un filete enorme, sino de incorporar pequeñas porciones frecuentes que mantengan los depósitos de hierro en marcha. Después vienen las aves y los patos, compañeros, humildes pero repletos de nutrientes. Un anciano del pueblo me contaba que su gallina vieja hacía mejor caldo que cualquier sopicaldo instantáneo y, sin saberlo, estaba aprovechando un buen suplemento de hierro para su corazón cansado. Pero no todo es carne. Entre los vegetales destacan las semillas de calabaza, un puñadito al día, y aporta una cantidad interesante de hierro. Y además, supone un gesto simbólico. Abrir un paquete de semillas y comerlas como merienda sustituye al hábito de galletas o dulces. Una paciente me decía que cada semilla era como un granito de fuerza. Y creo que la metáfora es impecable. El sexto alimento que recomiendo es la quinoa. Muchos la consideran un superalimento moderno, pero en realidad es un cereal ancestral de los Andes. Con el doble de hierro que el arroz, se ha convertido en aliado perfecto para quienes buscan combinar tradición mediterránea con novedades nutritivas. Y aquí me permito un chiste que uso a menudo. No hace falta viajar al Machu Picchu para probar la quinoa. Basta con mirar el pasillo de cereales del supermercado. Sigamos con las frutas desecadas, como las pasas y los orejones, cargadas de dulzura y minerales. Recuerdo a un abuelo goloso que renegaba de los consejos dietéticos cuando supo que podía comer uvas pasas para mejorar sus niveles de hierro. Me abrió los ojos con picardía. ¿Es necesario que me martirice? Esto sabe mejor que mis antiguos caramelos. A veces la vida regala estos recursos fáciles de aceptar. Los vegetales verdes, como la espinaca y el brócoli, junto con su aporte de vitamina C, hacen doble juego. Ofrecen hierro y favorecen en su absorción. Son un clásico de las caricaturas. ¿Quién no recuerda al marinero famoso que se hinchaba comiendo espinacas?
Yo suelo reírme con los pacientes. No digo que vayan a levantar anclas de barco, pero sí que notarán que la compra del mercado ya no pesa tanto en las bolsas. Y por último, ese aliado inesperado, el chocolate negro. Una onza de cacao al día, siempre con moderación, aporta hierro y alegría. Recuerdo cuando una señora, algo escéptica con mis recomendaciones, regresó a consulta y me dijo: bueno, si mi análisis no mejora, al menos habré disfrutado muchísimo comiendo chocolate. Lo cierto es que mejoró. En la sabiduría de la vejez está este consejo eterno: lo natural se asimila mejor. Y es cierto, el hierro que entra disfrazado de guiso o de merienda alegre tiene una eficacia que no siempre logran las cápsulas. Algo curioso que aún da que discutir en foros académicos es la diferencia en la absorción del hierro hemo, el de los animales, y el no hemo, el vegetal. Muchos sostienen que solo con dieta vegetariana es casi imposible alcanzar niveles adecuados en la vejez, mientras otros muestran cómo, con combinaciones inteligentes, sí es posible. El debate está abierto, y quizá lo esté siempre, porque la biología humana es demasiado variada para uniformizar. Pero lo importante es esta premisa: sin hierro suficiente, la vida se ralentiza, y hay múltiples caminos para evitarlo. La dieta es nuestra caja de herramientas. Una combinación de moluscos, carnes, semillas, cereales y verduras puede cambiar la trayectoria vital de alguien mayor. No se trata de recetas mágicas, sino de decisiones diarias que se repiten. ¿Qué pongo hoy en mi plato? ¿Qué ofrezco mañana a mi cuerpo? Y ese arsenal cotidiano es, en definitiva, la clave para sostener la vitalidad que tanto valoramos. Llegados a este punto, sabemos ya que hay alimentos que aportan abundante hierro, pero la pregunta decisiva es: ¿cómo hacer que ese hierro entre de verdad en la sangre y no se pierda por el camino? Si me permites, una comparación ligera. De nada sirve tener entradas para un concierto si no logras llegar a la puerta del estadio. El hierro funciona igual, puedes comerlo en abundancia, pero sin ciertas reglas clave de absorción, no tendrás el espectáculo completo dentro de tu organismo. La primera regla de oro es la alianza con la vitamina C. Este nutriente actúa como un transformador que convierte el hierro no hemo, el que viene de las plantas, en una forma más sencilla de absorber. Recuerdo a Antonio, un paciente que tras meses tomando comprimidos de hierro, veía mínimos progresos. Era testarudo y aseguraba cumplir con el tratamiento. Descubrimos que siempre los tomaba con agua sola. Le recomendé acompañarlos con un zumo de naranja natural. A la siguiente consulta sonrió. Doctor, parece que mis glóbulos rojos también necesitaban desayuno completo. Y sus cifras lo confirmaron. Es esa pequeña ayuda química la que multiplica la eficacia. La segunda regla: respetar el tiempo entre las comidas de hierro y el café, té o leche. Parece trivial, pero es decisivo. Ya lo conté antes. Son los 3 grandes ladrones de hierro. Retrasar el café 1 hora puede cambiar la historia clínica de alguien. He escuchado a pacientes decir: «pero qué exagerado». Y a los pocos meses, reconozco en ellos la sorpresa de sentirse con más energía tras el cambio. Un simple reloj en la cocina puede convertirse en gran aliado. Comer ahora
café después. La tercera norma práctica es tratar bien a los cereales, legumbres y frutos secos. Estos alimentos contienen ácido fítico, famoso por bloquear el hierro, pero el truco consiste en dejarlos en remojo durante la noche. Una acción tan sencilla como poner un cuenco de garbanzos en agua transforma un obstáculo en oportunidad. Una abuela me dijo que poner los garbanzos a dormir se había convertido en su rutina preferida. Ellos descansan mientras yo duermo, y al día siguiente digerimos todos mejor. Esa imagen me acompañará siempre. La cuarta regla es el efecto potenciador de la proteína animal sobre el hierro vegetal. Aquí la ciencia, aunque aún intenta explicar el porqué exacto, está de acuerdo. Comer un poco de carne o pescado junto a platos de legumbres eleva la absorción. A un paciente vegetariano le propuse añadir solo pequeñas raciones de pescado azul una vez a la semana, y el cambio fue notorio. No es dogma. Es química aplicada, y aunque algunos debates académicos insisten en cuestionar este fenómeno, la práctica diaria lo confirma. La combinación de proteínas modifica la forma en que el cuerpo abre las puertas al hierro. La quinta regla es cuidar la producción de ácido gástrico. Si los medicamentos o el exceso de neutralizadores reducen demasiado el ácido estomacal, el hierro se queda atrapado en los alimentos. Aquí surge un debate francamente difícil. ¿Debemos limitar los fármacos para la acidez en personas mayores cuando sabemos que su vitamina favorita es el protector de estómago? Algunos especialistas apuntan que se abusa de ellos. Otros defienden que son imprescindibles. Lo cierto es que cada paciente es un mundo y requiere una revisión detallada, porque el equilibrio entre sofocar la acidez y permitir la digestión adecuada del hierro es delicado. Este tema no es solo ciencia, también ofrece anécdotas casi literarias. Una señora que adoraba sus tazas de té me confesó: «Doctor, ahora tomo mi taza en el sillón. Mirando el reloj, me hago esperar como si fuera un pretendiente antiguo». Esa manera de negociar con sus propias costumbres me hizo reír con ternura. Y sobre todo, demostrar que sí, se puede convivir con los placeres de siempre si se organiza el tiempo. Un hecho curioso que suelo contar. Hay evidencia de que cocinar en utensilios de hierro puede aumentar el contenido de este mineral en las comidas. Una sartén de hierro fundido no es solo un utensilio vintage. Puede ser un suplemento silencioso. En pruebas de laboratorio se ha visto que preparar un guiso de tomate en ese tipo de olla eleva su contenido férrico de manera inesperada, y algunas abuelas, sin saberlo, llevaban décadas protegiendo sus niveles de hierro gracias a las cacerolas heredadas. La sabiduría de la vejez también nos recuerda esto. Los ritmos marcan la eficacia. Igual que sabemos que el sueño es más reparador si se respeta la hora de acostarse, el hierro también duerme mejor si se administra en el momento oportuno. Aprender a dar tiempo y espacio a cada alimento es una lección que conecta nutrición y paciencia vital. De hecho, muchos expertos discuten hoy sobre la crononutrición, que sostiene que no solo importa qué se come, sino cuándo se come. En el caso del hierro, la teoría sugiere que en la mañana
con un estómago aún vacío, favorece más su absorción que la tarde. No todos los estudios coinciden, pero sin duda, abre un campo fascinante. ¿Tiene el hierro su propio reloj interno? El debate sigue abierto. En consulta, suelo resumirlo con un guiño. El hierro es como un invitado caprichoso. Hay que servirle la mesa con atención, sin vecinos ruidosos cerca. Y entonces, se queda a cenar de buen grado, con esas reglas básicas: vitamina C, distancia del café, remojo de legumbres, mezcla de proteínas, cuidado del ácido gástrico y, si se quiere, un utensilio de hierro fundido. Se gana una batalla crucial contra la fatiga. En últimas, lo que aprendemos es que la absorción no depende solo de lo que comemos, sino de cómo lo tratamos. Y en esos detalles, tan pequeños como retrasar una taza de té o añadir limón a las lentejas, se juega la posibilidad de recuperar la chispa. He aquí, una vez más, la conclusión es evidente. El hierro pide respeto, y si se lo damos, nos responde con vida. Cuando uno pasa tantos años en una consulta médica, llega un momento en que los números de las analíticas dejan de ser lo más interesante, y lo que cobra protagonismo son las historias que esos números cuentan. Y si hay un mineral alrededor del cual he visto renacer más vidas, ese ha sido el hierro. Mis archivos están repletos de ejemplos de cómo pequeños cambios en la dieta o la administración bien indicada de suplementos pueden devolver la vitalidad a quienes estaban convencidos de que sus fuerzas se habían jubilado para siempre. Recuerdo a Teresa, 75 años, que entró un día con el gesto encogido y las uñas tan quebradizas que se enganchaban con la ropa. Venía resignada. Doctor, será la vejez. Ya no me queda otra. Analizamos. Vimos ferritina baja. Le propuse un plan sencillo: atreverse por fin con aquellas espinacas que tanto le habían aburrido de niña. Junto a una onza de chocolate negro como premio. Se mostró escéptica, pero aceptó. A los 6 meses regresó, con las uñas fuertes, un tono de piel más vivo, y un comentario que me sacó una carcajada. Por fin mi manicura me felicita, en vez de amonestarme. No solo recuperó hierro, recuperó amor propio, coquetería, y hasta una pizca de vanidad saludable. Otro caso inolvidable es el de Ángel, 68 años, que sufría zumbidos constantes en los oídos, mareos nocturnos y un insomnio pertinaz. Cuando lo valoramos, descubrimos que su déficit de hierro era tan obvio como invisible. Le había resultado durante años. Se marchó con pautas dietéticas, suplementos y la recomendación de moderar el café. 3 meses más tarde, regresó diciendo: doctor, duermo como un tronco. Eso sí, mi mujer dice que ronco tanto que ahora ella es la que no descansa. Reímos juntos, una queja dulce porque, en el fondo, significaba que el hierro había devuelto el ciclo del sueño a la normalidad. Y podría seguir. Paquita, que abandonó la misa diaria porque se ahogaba con solo caminar hasta la iglesia, y que tras reponer sus niveles de hierro, dirige ahora hasta el coro parroquial. Manuel, que olvidaba jugadas de dominó y hoy gana partidas con la memoria renovada. Maruja, que confiesa que hasta su humor cambió. Antes discutía con cualquiera, ahora tengo paciencia hasta con mis nueras. El hierro tiene esa magia. No solo devuelve energía física,
sino también serenidad emocional y capacidad de sonreír ante la rutina. Aquí encuentro una lección que transmiten siempre los mayores. El verdadero lujo de la vejez no son viajes exóticos ni casas grandes, sino poder hacer la compra sin tener que sentarse a mitad de la calle, bailar en una boda familiar sin quedarse sin aire, o simplemente leer un libro sin repetir en cada página lo que se decía en la anterior. Esas pequeñas libertades son las que hacen que un anciano se sienta vivo, y la deficiencia de hierro, cuando se identifica y trata, es capaz de devolvérselas. Entre estas narraciones, también aparecen curiosidades que la ciencia todavía debate. Por ejemplo, recientemente se han encontrado posibles vínculos entre el déficit de hierro y ciertas alteraciones en la regulación de la temperatura corporal. Hay pacientes que me comentaban que sentían frío, incluso en verano, como si vivieran en invierno permanente. Todavía no hay consenso académico sobre cómo explicar este fenómeno, pero es un dato llamativo y uno más en la lista de efectos extraños del déficit. El debate académico, más intenso, se centra en el papel de los suplementos. Muchos investigadores defienden que deberían indicarse ampliamente en mayores, mientras otros recuerdan que el exceso de hierro tampoco es un juego. Puede acumularse en hígado o corazón y causar daños graves. La clave, como siempre, está en el equilibrio, medición individualizada, seguimiento responsable. Lo que sí es evidente es que dejar a un anciano languidecer por miedo a suplementar es un error tan dañino como el exceso. En este terreno, yo siempre me mantengo pragmático. He visto demasiadas vidas transformarse como para negar la eficacia de las intervenciones. El problema no es si los suplementos funcionan o no, porque la ciencia dice que sí, sino cómo y cuándo utilizarlos. Y sobre todo, he comprobado que la dieta inteligente potencia de forma espectacular sus resultados. Porque los alimentos llevan consigo un mensaje más amplio que una cápsula. Cuando una persona incorpora mariscos, verduras, semillas o cereales preparados de manera adecuada, no solo está absorbiendo hierro, está volviendo a compartir mesa, a cocinar con ilusión, a integrar a la familia en el proceso de cuidarse cualquiera. A veces bromeo con mis pacientes y les digo, el suplemento puede ayudarte a sentirte mejor, pero la paella del domingo, en familia, hace que hasta tus glóbulos rojos bailen. Esta mezcla de ciencia y cultura gastronómica es lo que hace sostenible el tratamiento y lo que aleja la sensación de que la medicina es un castigo. He aprendido que la recuperación del hierro es casi siempre también una recuperación de la rutina social. El abuelo que vuelve al bar a jugar a las cartas, la señora que se maquilla con ganas al ver sus uñas más firmes, el matrimonio que vuelve a viajar porque ya no teme el cansancio de caminar. Son gestos pequeños, pero tienen un valor inmenso. Así, cuando echo la vista atrás, no veo en mis notas solo cifras de hemoglobina. Veo nombres y recuerdos que me confirman una y otra vez que el hierro puede cambiar el rumbo vital de quienes estaban convencidos de que el tiempo se los había llevado. La lección que repito siempre es: nunca atribuyas ciegamente a la edad lo que puede ser tratado.
En ese gesto de curiosidad y de escucha está la oportunidad de volver a encender velas que parecían apagadas. Durante todo este viaje, hemos escuchado síntomas, explicaciones, ejemplos, trucos y hasta bromas sobre el hierro. Ahora lo importante es dar un paso atrás y mirar el cuadro completo, porque más allá de la bioquímica, lo que realmente está en juego aquí es cómo vivir el tramo final de la vida con lucidez, con autonomía y con alegría. Y créeme, no exagero, el hierro puede ser la diferencia entre arrastrar los pies resignado o salir cada mañana a pasear con energía renovada. He visto a muchas personas que, tras corregir su déficit, recuperan no solo la salud física, sino un enfoque vital totalmente distinto. Una mujer de 84 años, que se había resignado a quedarse en casa, comenzó a caminar de nuevo en el parque y hoy presume ante sus amigas 3 vueltas al circuito todas las mañanas, más que muchas jóvenes del barrio. Esa vanidad sana refleja un triunfo sobre el estigma de la vejez pasiva. Hay un pequeño proverbio popular que siempre recuerdo. La juventud vive del entusiasmo, la vejez de los trucos aprendidos. Y este es uno de los mejores trucos posibles: aprender a cuidar el hierro en tu dieta y en tus análisis médicos. No es glamour, no es moda. Es sentido común aplicado a la biología. Tan sencillo como ajustar tiempos de comidas, incorporar ciertos alimentos, retrasar un café o cocinar en una sartén de hierro fundido. Quien crea que esas acciones son menores, no ha visto nunca la transformación que provocan en alguien que llevaba años cansado. Entre tantas vivencias, me guardo también las anécdotas cómicas, como aquel abuelo que, tras recuperar sus niveles de hierro, decidió celebrarlo aprendiendo a bailar sevillanas y me dijo: «Doctor, ahora ya no se me va el aire, lo que se me va es la pareja de baile cuando piso en falso». O aquella paciente que, después de meses de fatiga, recuperó energía y reconoció que el mayor cambio no estaba en ella, sino en su marido. Ahora él no puede seguirme el ritmo. ¿Puede darle hierro también a él? Son pequeñas joyas que iluminan las consultas y prueban que la ciencia puede tener un eco alegre en la intimidad. En la mesa académica, siguen debatiéndose cuestiones pendientes. Deberíamos implementar cribados periódicos de hierro en la tercera edad, como hacemos con la glucosa o el colesterol. ¿Podría eso ahorrar ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida masiva? La evidencia es prometedora. Pero el debate sigue abierto entre economistas de la salud y médicos. ¿Es coste efectivo o no? Yo, desde la trinchera de la consulta, solo sé que cada diagnóstico temprano que hago salva meses de sufrimiento innecesario. Una curiosidad que nunca deja de sorprender a quienes escuchan mis charlas. En comunidades donde por tradición se cocinan legumbres con limón o vinagre, los índices de anemia son más bajos. Nadie lo hizo con intención médica. Simplemente la combinación cultural resultó ser una estrategia perfecta para mejorar la absorción del hierro. Una muestra maravillosa de cómo la sabiduría culinaria popular puede contener más ciencia de la que sospechamos. La gran enseñanza, al final, es que hacerse mayor no significa resignarse. La fatiga
las uñas deformadas, el pelo caído, las cejas ausentes, las pestañas perdidas, la memoria nublada, no son obligatoriamente el peaje de la edad. Muchas veces son simplemente avisos que nos piden corregir una deficiencia concreta. Y cuando se corrige, retornan las ganas de reír, de andar y de convivir. Una vez un paciente me preguntó: «Doctor, ¿y todo esto del hierro me dará 10 años más de vida?». Yo respiré y contesté con ironía suave: «No lo sé, pero seguro que hará que los próximos años se sientan más ligeros. Y créame, eso vale lo mismo que vivirlo los 2 veces». Porque no se trata solo de alargar calendarios, sino de llenar las páginas con experiencias vividas, con plenitud. El hierro, ese mineral invisible, puede parecer un detalle minúsculo frente a los grandes discursos sobre longevidad. Sin embargo, sostiene silenciosamente la posibilidad de bailar, de reír, de recordar, incluso de amar con energía. Y así, de paciente en paciente, de historia en historia, me convenzo de que no hay que esperar milagros grandiosos. Basta con escuchar los mensajes del cuerpo y responder con algo tan mundano como un plato bien servido. El futuro vital que nos espera depende de cuidar detalles tan simples como no dejar que la chispa del hierro se apague, porque cuando se apaga, todo se apaga, pero cuando lo alimentamos, el cuerpo entero vuelve a brillar con esa luz discreta y obstinada con la que cada persona merece hacer camino hasta el final. Al llegar al cierre de este largo recorrido, quiero que bajemos el ritmo y suavicemos el tono, como si la voz se hiciera casi un susurro en la penumbra. Hemos viajado desde los primeros síntomas, tan fáciles de confundir, con la edad, hasta la comprensión profunda de cómo el hierro, a pesar de ser tan pequeño e invisible, sostiene la maquinaria de la vida. Hemos pasado por historias reales, de uñas que hablaron antes que la sangre, de pacientes que recuperaron la alegría con un plato de mejillones, de noches de insomnio que se dieron cuando las piernas dejaron de moverse solas. Hemos descubierto que vivir sin suficiente hierro es como caminar bajo un cielo permanentemente nublado, mientras que recuperarlo es volver a sentir la claridad del día. Cada hábito modificado, esperar 1 hora para el café, añadir limón a unas lentejas, cocinar en una sartén de hierro, tomar un zumo de naranja junto a un suplemento, es un gesto sencillo que, repetido, puede marcar la frontera entre el agotamiento y la vitalidad. Las personas mayores nos enseñan algo precioso. La vida se mide en momentos pequeños, en la autonomía de vestirse sin ayuda, en el placer de salir a pasear, en la memoria que permite recordar un chiste y repetirlo con intención, no por olvido. El hierro es compañero discreto de esos gestos, como un ayudante invisible que hace funcionar la orquesta sin mostrarse en el escenario. Así que ahora, mientras apagas la última luz y dejas que el murmullo suave del ventilador acompañe tu descanso, guarda esta idea. Cuidar el hierro no es obsesión, ni moda. Es un acto de respeto hacia tu cuerpo y hacia los años que aún quedan por vivir. Y en ese cuidado silencioso, late la posibilidad de un mañana lleno de aire, memoria y sonrisas. Fin del guión. Buenas noches.